Entonces vamos a empezar un proyecto nuevo desde cero, ¿de acuerdo? Mi AutoCAD está en clásico. ¿Se acuerdan que es muy importante que estemos en un espacio de trabajo de AutoCAD clásico? Aquí está ya preparado. Y vamos a hacer una revisión primero de algunas cosas que yo haya modificado en mi programa. Porque de repente yo le cambio algunas características, por ejemplo el uso del botón derecho del mouse, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que cuando hago una línea, por ejemplo, voy a hacer una línea aquí, cualquiera, y le doy botón derecho del mouse, en el caso de ustedes en su máquina, aparece un menú contextual, ¿verdad? Aparece un menú contextual aquí a un ladito en donde tiene algunas opciones. Yo ese menú contextual lo eliminé para hacer que el botón derecho del mouse equivalga a dar enter, ¿sí? Si ustedes tienen duda de dónde hice ese cambio, lo vamos a revisar aquí en herramientas, en opciones. Aquí fue donde le modifiqué. En opciones por acá, dentro de todas estas opciones hay un botón que dice preferencias. Y dentro de las preferencias, aquí dice botón derecho del mouse, ¿sí? Y aquí donde dice botón derecho del mouse, yo lo tengo prendido acá donde dice que salga un menú, que salga un menú, que salga un menú. Normalmente yo le pongo aquí que cambie, que repita el último comando, que repita el último comando y que equivalga a enter, ¿sí? Así es como yo normalmente lo trabajo. Aplico y cierro, aplico y le doy aquí, OK. Por eso es que a mí no me sale ese menú contextual, ¿ok? Bien, voy a borrar mi línea y vamos a empezar el trabajo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Estoy en cero. Pido un dibujo nuevo, ¿verdad? Nuevo el dibujo. Y lo primero que va a preguntar la máquina es si voy a usar un template, ¿verdad? Cuando digo dibujo nuevo, dice, ¿vas a usar un template? Recuerden que template es una plantilla, ¿sí? Una plantilla es decir, un dibujo predefinido, ¿sí? Que puede tener ya su cuadro de datos o sus layers creados, en fin. Y generalmente usamos un template, el que trae por definición AutoCAD, que está vacío, pero que sí ya tiene cuando menos unos límites en el espacio de trabajo. Entonces ustedes cuando hacen esto generalmente se lo brincan. Voy a hacer como ustedes hacen, me lo voy a brincar, que realmente no es brincárselo, sino que es darle por aquí que abra un nuevo dibujo, ¿sí? Pero esto ya es una plantilla. Por eso cuando yo tecleo, que es el primer paso, tecleo limits, me indica en mi línea de comandos que en la esquina inferior izquierda tengo la coordenada 0,0. Y si le doy enter, me indica que en la coordenada superior, en la esquina superior derecha, tengo la coordenada 420,297. Eso ya es un indicador de que estoy usando una plantilla, no estoy partiendo de cero, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo voy a preparar en este caso mi papel para trabajar en una escala 1:50 en un pliego de papel albanene, que si recuerdan ustedes, ese pliego de papel albanene mide 90 por 60 centímetros y que esos 90 por 60 centímetros multiplicados por el factor de escala, que es 50, me da un tamaño de papel de 45,30. ¿Va? Y ese sería mi primer paso. Hago un zoom de todo, Z enter, Z de zoom, A enter, que es A de all, todo, y se supone que ya tengo mi pantalla activa con ese tamaño de papel. Pero si quiero observar el papel, entonces podría dibujar un rectángulo, me voy al icono de rectángulo, y le pido que dibuje un rectángulo que empiece en la coordenada 0,0. Le doy enter y ahí tengo ya mi rectángulo. Me está preguntando que dónde quiero que termine ese rectángulo, entonces le voy a dar la coordenada del mismo tamaño del papel, que sería 45,30. Si el rectángulo lo quisiera, es decir, si el papel lo quisiera vertical,
pues lo único que tendría que hacer es cambiar las coordenadas. En lugar de 45,30, tendría que poner 30,45, ¿verdad? Muy bien. Ok, ya tengo mi papel. Puedo especificar si quiero, no es imprescindible, pero si quiero puedo especificarle una medida del grid, ¿sí? Yo acabo de teclear grid, que es la rejilla, y lo voy a poner a 1 metro de distancia. ¿Ok? Ya está mi grid a 1 metro de distancia, y ese se va a aparecer en la medida en que yo me acerque o me aleje con el scroll del mouse. Recuerden que el scroll del mouse, es decir, el botón de en medio o central del mouse, nos va a permitir acercarnos o alejarnos. Y eso lo tenemos que hacer muchas veces. ¿Ok? También es muy conveniente recordar que cuando oprimo el botón del centro o el scroll del mouse y lo mantengo oprimido, va a salir esa manita que se llama paneo, ¿va? Que me permite mover el espacio de trabajo hacia un lado o hacia el otro para poder centrar el dibujo y tenerlo de la manera más cómoda posible. Ok. Bueno, ya hice el primer paso. Vamos al siguiente. Ahora vamos ¿a qué? A crear nuestros layers, ¿les parece? ¿Sí? Entonces vamos a los layers. Ahí están mis layers. Desde aquí vamos a crear rápidamente, para no hacer tan largo este trabajo. Vamos a crear algunos layers. El primero de ellos se va a llamar muros, porque vamos a hacer un pequeño planito. Ese layer de muros va a ser de color azul. Ese layer de muros va a tener una línea continua y va a tener un espesor de línea que la vamos a asignar desde aquí. Este espesor de línea, si se acuerdan, equivale al tamaño o al espesor de un estilógrafo. Mi línea en este caso de los muros va a salir de .7. ¿.7 qué? 0.7 milímetros, es decir, un poquito menos de 1 milímetro. ¿Ok? Bien. Y ya tengo creado mi layer. Vamos a hacer otro layer que se va a llamar tal vez ejes. Ejes, este layer de ejes va a ser de color rojo. Ok. Va a ser el layer de ejes, no es una línea continua. Bueno, vamos a especificarle su espesor de 0.05 milímetros, una línea muy finita, casi de hecho es la más fina. ¿Sí? La línea no va a ser continua, sino que va a ser una línea de ejes, ¿verdad? Una línea de centros. Entonces la voy a cargar desde esta ventana. Voy a buscar un tipo de línea que se adapte a mi línea de ejes, que va a ser en este caso Center 2. ¿Ok? Y la asignamos a layer. Ya está. Vamos a crear otro layer que se va a llamar tal vez, ¿cuál me falta? Muros, ejes, boyas. Vamos a hacer las boyas también de nuestro proyecto. Las boyas van a ser de color, pues vamos a hacerlas, no importa si repito el color de layer, no importa. Va a ser rojo, la línea va a ser continua, ahí no hay ningún problema. El layer de boyas va a tener un espesor de línea vamos a ponerlo de 13 milímetros. Uno puede ir definiendo, aquí no hay reglas, ¿sí? Uno puede definir su propio estilo de dibujo. Nada más hay que recordar que los espesores de línea están en fracciones de milímetro, ¿sí? O en décimas de milímetro. Bien, vamos a crear un layer más que se llame muros, ejes, boyas. Vamos a ponerle uno que se llame divisorios, por aquello de los muros divisorios. En el caso de que existan divisorios, este va a ser de un color cian, una línea continua y un espesor de línea. Como van a ser muros divisorios, los muros divisorios se diferencian solo de los muros de carga por el espesor de línea, ¿no? Deben ser un poquito más delgaditos. Vamos a ponerle de 0.5. Bien, vamos a hacer otro layer que se llame, ¿qué les parecería? Muebles.
Los muebles van a ser de color anaranjado, si quieren. Anaranjado, la línea es continua, el espesor de la línea va a ser de punto 13. Vamos a hacer un layer más que se llame... hay un layer muy importante que es el de las líneas de proyección. Entonces vamos a ponerle aquí proyecciones, líneas de proyección. Las líneas de proyección van a ser de color... vamos a poner las rojas también. De proyección rojas, continuas no, porque son líneas de proyección, por lo tanto tienen que ser líneas segmentadas o punteadas. Vamos a usar una que se llame líneas ocultas, o sea, hidden 2, ocultas 2, ¿ok? Y las asignamos. Ahí está. ¿Qué otro layer me falta? ¿Mandé? ¿Con qué espesor? Fíjense cómo aquí aparece por default. Normalmente el espesor por default en AutoCAD es una línea de punto 25 milímetros, ¿sí? Entonces la puedo dejar de punto 25, o si quieren la puedo cambiar y le pongo un valor de punto 3, más delgadita, ¿no? O punto 15. Bien, ¿qué otro layer sería conveniente tener? Muebles, ya puse muebles, ya pusimos cotas, por supuesto, cotas, ¿verdad? Ese es muy importante, el de las cotas. El de las cotas va a ser un layer de color amarillo. El tipo de línea de cotas no va a ser hidden 2, va a ser una línea continua. Y el espesor de las líneas va a ser de punto 013, punto 13. Ok, ¿cuál más me decían? Ventanas. Ahora le vamos a hacer uno que se llame ventanas. Que lo podríamos usar para puertas y ventanas, ¿no? ¿Sí? Es más, le vamos a cambiar el nombre, va a ser puertas y ventanas. Según el grado de dificultad del dibujo, uno decide separar. Yo podría crear un layer para puertas y otro layer para ventanas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crear este layer para puertas y ventanas y va a ser de un color. Si los muros son azules, a lo mejor las ventanas son de un diferente tono de azul. O a lo mejor... sí, vamos a dejarlos en azul, ¿ok? Sobre la marcha podemos cambiar, o podemos crear más layers si es necesario, ¿sale? Bueno, ya estamos listos para empezar nuestro dibujo.